Bienvenidos a Tigre. En este video te voy a mostrar todo lo que debes saber para llegar a este bello destino en la ciudad de Buenos Aires. No olvides suscribirte porque tengo muchos más videos de esta ciudad que te pueden interesar. Para saber cómo llegamos acá, tenemos que devolvernos un poco en el tiempo y les voy a mostrar todo lo que hice para llegar hasta este punto. Nos encontramos en la estación de trenes El Retiro. Estamos buscando la forma para llegar a Tigre. Sin embargo, a principios del 2023 y hasta el 1 de mayo, la estación se encuentra completamente cerrada. Así que tenemos que salir y tomar el bus 130 que nos lleve a la siguiente estación, que se llama Belgrano. De ahí se tomarán los trenes hacia Tigre. Para llegar a esta estación puedes llegar fácilmente en cualquier línea de bus o vía subte. La estación del Retiro es una de las principales estaciones de trenes de Buenos Aires. Inaugurada en 1915, construida en estilo neorrenacentista francés, donde destaca su impresionante fachada con un amplio vestíbulo. Ubicada en un sitio muy central en el microcentro de Buenos Aires, justo enfrente de la Plaza San Martín. También alberga un terminal de ómnibus. Desde esta estación podrás tomar trenes a otras ciudades como Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Ya en Belgrano ingresamos a la estación. El costo del tren no lo supe muy bien, pero seguro fue menos de 50 centavos de dólar. Ya solo queda ubicar la plataforma de salida y esperar la partida del tren a nuestro destino final, Tigre, ubicado a 30 kilómetros de Buenos Aires. Después de 40 minutos en el tren, llegamos a la estación de El Tigre. Es muy importante que tengas recargada la tarjeta SUBE, ya que es la tarjeta que se utiliza para ingresar al sistema, pero en este caso no encontramos recargas ni acá, ni en ningún lado. Entonces tienes que tener y ser muy precavido con eso. Para volver a Buenos Aires, vuelves aquí, Estación del Tigre. Tigre es un destino turístico muy lindo, ya que combina naturaleza, historia y diversión. Podrás visitar museos, parques temáticos o un simple paseo por la ribera del río, haciendo un picnic con tu familia. Y aquí te mostraré a detalle cada uno de estos planes. Comencemos con la primera actividad que puedes hacer aquí. El Parque de la Costa es uno de los parques más representativos para la gente de Buenos Aires. Puedes venir aquí con tu familia, queda aquí en Tigre. La entrada del parque está en 5.000 pesos, el pasaporte más sencillo, y hay pasaportes de hasta 8.500 pesos. Bueno, hoy no vamos a hacer este parque porque te tardas todo el día, vamos a seguir conociendo Tigre, pero es para su información. Justo enfrente del parque se encuentran estos pequeños puestos de artesanías, de cosas locales que puedes comprar. Todos estos puestos los puedes encontrar en tu caminata entre el Parque de la Costa y el Puerto de Frutos, nuestra siguiente parada. Mi viaje a Tigre fue un sábado, es por eso que creo que están todos estos puestos de vendedores locales. Mientras vemos sus artesanías, quiero contarte que la mejor época para venir a este lugar, según los locales, es la primavera y el otoño, ya que en invierno no hay deportes acuáticos y verano es muy caluroso. Tigre tuvo una importancia histórica y estratégica en Argentina, ya que se encuentra en el delta del río Paraná, una región de gran valor estratégico por su acceso fluvial hacia el río de la Plata. Durante el siglo XIX, el transporte fluvial era una de sus principales vías de comunicación en Argentina, así que Tigre se convirtió en un importante centro de embarque y desembarque de mercancías y personas que llegaban a través de los ríos y canales del delta. Es por eso que estas imágenes que estás viendo corresponden al Puerto de Frutos. Desde el Puerto de Frutos puedes encontrar muchas artesanías, muchos locales y sitios para comer, que te puedes entretener un poco acá. Según leí, en el Puerto de Frutos es donde llegaba toda la mercancía de frutas que surtían a la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día lo han cambiado mucho y ahora hay muchas tiendas y restaurantes de artesanías y antigüedades. Así que no dudes en venir aquí. Podrás comer alguna delicia argentina en alguno de sus puestos y comprar recuerdos de tu viaje, artesanías y muchas cosas más. Tómate tu tiempo, ya que es un lugar bastante grande y bueno, aprovecha para tomarte una bonita foto. Continuamos nuestro recorrido, pero esta vez en carro.
Si caminar a 32 grados no es lo tuyo, puedes hacer lo que hicimos nosotros, que fue tomar un taxi, que es un Uber o Cabify, y por $2 vinimos desde el puerto de Frutos hasta aquí, hasta el Museo de Arte de Tigre. Fueron aproximadamente 3 kilómetros que pues nos ahorramos la caminada, pero volveremos caminando por todo el paseo del malecón. A partir del siglo XIX, Tigre se convirtió en un destino turístico y recreativo popular para los habitantes de Buenos Aires. Las familias adineradas construyeron casas de fin de semana y clubes náuticos en la zona, buscando escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la naturaleza del delta. Esto llevó al desarrollo de infraestructuras turísticas como hoteles y restaurantes. Tigre también fue un lugar de inspiración para artistas, escritores y músicos argentinos, quienes encontraron este lugar un ambiente propicio para su trabajo. Esto contribuyó a la difusión de la cultura y las artes en la región. Ya nos encontramos dentro del museo. El costo de entrada es de 500 pesos por persona, aproximadamente $1.50. En cada salón podremos encontrar diferentes exposiciones, algunas permanentes, algunas que cambian por temporada. Es un sitio pequeño pero interesante para visitar y encontrarás una verdadera casa de algún adinerado del siglo XIX, convertida a museo. Podrás tomarte una bonita foto. Desde la terraza. Terminamos nuestra pequeña visita al Museo de Arte de Tigre con esta linda sala de reuniones de la época. Continuemos con nuestro recorrido. Este dice Centro Naval y aquí el Museo Naval. Hasta el momento, ¿cómo te ha parecido Tigre? Déjamelo en los comentarios y aprovecho para decirte que en mi canal encontrarás otros videos que tienes que ver si estás planeando tu viaje a Argentina y Uruguay. Así que no olvides suscribirte. Continuemos. Bueno, se encuentran allá unos avioncitos. Aquí les dejo los precios de la entrada a este museo. A este sí no vamos a entrar, pero se ve que hay avioncitos y otras cosas allá. Paseando por la costanera se ven muchas familias haciendo picnics, comiendo sándwiches, y hay varios restaurantes con música por acá, por esta parte. Al fondo se ve el parque de diversiones que previamente les había mostrado. Y justo aquí decidimos almorzar. Como les comentaba anteriormente, esta grandiosa mansión, que aún se encuentra intacta, es una muestra de lo importante que fue Tigre para las familias adineradas de la época. Podrás continuar tu recorrido caminando por la costanera. Desde este puerto puedes cuadrar tu paseo en barco, que van desde los 1.500 pesos argentinos, que son aproximadamente $4. En cada caseta vas a encontrar la hora en que va a salir para que puedas cuadrar tu viaje. Como pueden ver, hay varias opciones de acuerdo con tu presupuesto, adicional a otras actividades que te pueden ofrecer. Definitivamente Tigre es un lugar que debes venir a conocer. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, deja un like aquí y escríbeme en los comentarios si tienes alguna otra pregunta o algo que me haya faltado visitar aquí en Tigre. Un saludo. Dale click al botón de suscribirte que estás viendo en pantalla, ya que tengo otros videos de Argentina y Uruguay que estoy seguro que te van a encantar. Un saludo, expertos viajeros, y nos vemos en el siguiente video.